Y si te digo que esa ansiedad que te roba el sueño, no comenzó en tu mente, sino en tu espíritu, no te hablo como alguien que lo leyó en un libro, sino como alguien que un día despertó temblando, sin razón lógica, sintiendo un peso en el pecho que ni respiración profunda ni té de manzanilla podían quitar. Quizás tú también has estado ahí. Ese momento donde tu mente dice, estoy bien, pero tu alma está gritando por dentro. Donde el cuerpo se agota, la cabeza se llena de pensamientos que no pediste, y aunque lo intentas, no puedes explicar lo que sientes. Y lo peor, te preguntas si Dios está contigo, porque si Él estuviera, ¿por qué este vacío? ¿Por qué este miedo sin nombre? Nos enseñaron a tratar la ansiedad como un problema químico, emocional, psicológico, y sí, hay casos así. Pero nadie nos dijo que a veces la ansiedad no es un desbalance, es una guerra. Efesios 6:12 lo dice claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo que peleas no siempre está afuera, está dentro, en ese lugar donde la fe y el miedo chocan en silencio. Y hoy, no estás aquí por casualidad. Hoy vamos a desenmascarar esa batalla espiritual que el enemigo ha escondido bajo diagnósticos y etiquetas. Vamos a hablar de cuando la ansiedad no es un síntoma, sino un ataque que busca ahogar tu propósito y apagar tu relación con Dios. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte una oración y una estrategia espiritual que no es teoría, es llave de libertad. Prepárate, porque cuando la luz entra, las tinieblas tiemblan, y lo que antes te dominaba empieza a retroceder como si nunca hubiese tenido poder sobre ti. Hay batallas que no se ven, pero se sienten como si el alma estuviera ardiendo por dentro. La ansiedad espiritual no llega gritando, llega susurrando. Comienza como una duda pequeña, un pensamiento aparentemente inofensivo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios ya no me escucha? Y de repente, ese pensamiento se vuelve una tormenta. No importa cuánto intentes distraerte, cuánto te esfuerces por estar bien, hay algo en lo profundo que te inquieta, como si una sombra se hubiera sentado en tu pecho. No es casualidad. El enemigo no necesita destruirte físicamente si puede convencerte de renunciar espiritualmente. Él sabe que cuando el creyente pierde paz, pierde visión. Cuando pierde visión, pierde dirección. Y cuando pierde dirección, comienza a dudar del propósito que Dios ya había declarado sobre su vida. Tal vez lo has sentido. Esa lucha silenciosa donde todo afuera parece normal, pero algo dentro de ti se está rompiendo. Pretendes sonreír, pero por dentro estás batallando contra pensamientos que no pediste, temores que no entiendes, y un cansancio que no se alivia con dormir. Y mientras tanto, escuchas esa voz sutil que te quiere convencer de que esto es tu nuevo normal, que así vas a vivir para siempre, que no tiene sentido orar porque Dios no va a responder. Pero escucha bien, esa no es la voz de Dios. Jesús dijo que su voz trae paz, no tormento. El enemigo no necesita gritarte para debilitarte, le basta plantar una mentira que parezca verdad, y dejar que la repitas hasta creerla. Por eso, cuando la ansiedad toca tu identidad, no está atacando tu mente, está atacando tu fe, tu relación con el Padre, tu llamado eterno. Y justo ahí, en ese silencio donde crees que no hay salida, comienza la guerra más peligrosa, la que no se libra afuera, sino en el terreno sagrado de tu corazón. Porque antes de que el enemigo robe tu futuro, intenta robar tu convicción. Y cuando un hijo de Dios empieza a olvidar quién es, empieza también a olvidarse de quien lo llamó. La primera señal de que la ansiedad puede ser espiritual es cuando empieza a atacar tu identidad. No es simplemente preocupación, no es solo estrés, es una voz interna que insiste en repetirte mentiras disfrazadas de pensamientos tuyos. Dios ya se cansó de ti. Fallaste demasiado. Nunca vas a cambiar. Eres indigno. Y lo más doloroso es que, aunque sabes la verdad bíblica, aunque has escuchado 1000 veces que nada podrá separarte del amor de Dios, hay días donde esa verdad parece tan lejana como el cielo en una noche nublada. No estás solo. El enemigo sabe que si logra hacerte dudar de quién eres en Cristo, puede hacerte renunciar al propósito que Dios puso en ti antes de que nacieras. No necesita destruirte, solo necesita convencerte de que ya estás derrotado. Es curioso cómo funciona. Puedes estar rodeado de personas, incluso sirviendo en la iglesia, y aún así sentirte vacío, insuficiente, invisible. Puedes tener Biblia,
tener versículos memorizados, y aún así lidiar con ese susurro que te dice que eres una carga para Dios, que Él tiene mejores hijos que tú, que tu fe es débil, que tu oración no mueve nada. Y poco a poco, si no lo confrontas, esa semilla crece. Empiezas a orar por costumbre, no por convicción. Empiezas a leer la palabra sin escucharlo. Te conectas a las cosas de Dios, pero ya no sientes al Dios de las cosas. Esa es la estrategia más antigua del enemigo: hacerte olvidar tu identidad espiritual para que vuelvas a vivir como si fueras simplemente humano, sin autoridad, sin herencia, sin respaldo divino. Y ahí es cuando la ansiedad golpea más fuerte, porque no hay tormenta más peligrosa que aquella que entra por la puerta de la identidad. Dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que, aunque amas a Dios, Él está lejos y tú no eres suficiente para acercarte? Si es así, escríbelo en los comentarios. Quiero orar por ti. Porque esa sensación no es tu realidad, es solo una sombra tratando de apagar tu luz antes de que recuerdes quién eres realmente en Cristo. Y cuando un hijo recuerda su identidad, el infierno entero comienza a temblar. Cuando la ansiedad golpea tu identidad, no solo afecta lo que piensas, afecta lo que crees. Empiezas a interpretar cada silencio de Dios como rechazo, cada espera como abandono, cada caída como condenación. Pero no es Dios quien está hablando ahí. Es el enemigo intentando traducir tu proceso como fracaso, tu desierto como castigo, tu prueba como evidencia de que ya no eres amado. Porque si puede distorsionar la voz de Dios en tu vida, entonces puede hacerte caminar sin dirección, como un hijo en casa, que vive como huérfano en su propio espíritu. Y esa es una batalla que muchos cristianos no reconocen. El conflicto no es solo emocional, es teológico. No es solo ansiedad, es acusación. Apocalipsis lo llama, el acusador de los hermanos. Él no viene por tu paz primero, viene por tu identidad, porque sabe que si dudas de quién eres, perderás acceso a lo que ya te pertenece en Cristo. La ansiedad espiritual no siempre se manifiesta como miedo. A veces se manifiesta como cansancio espiritual, como esa sensación de que orar es un peso, de que adorar es esfuerzo, de que leer la Biblia es lucha. No porque no ames a Dios, sino porque tu alma está siendo atacada. ¿Has sentido esa opresión donde tu mente corre sin control, donde todo te preocupa, donde lo simple se vuelve gigante, donde lo normal se siente imposible? No es falta de voluntad, es asedio espiritual. Y si no aprendemos a identificarlo, terminamos creyendo que algo está mal con nuestra fe, cuando lo que está mal es el ataque que estamos permitiendo sin usar las armas correctas. Pero escucha, la ansiedad nunca tiene más autoridad que la verdad que cargas dentro. Aun cuando tu corazón se acelere, aun cuando tu mente se llene de dudas, hay una palabra que no cambia: mi gracia es suficiente. Y esa gracia no solo te salva, te sostiene, te levanta, te cubre, te arma. No eres débil porque sientes esto, eres peligroso para el infierno porque aún sintiéndolo, sigues buscando a Dios. Y eso es algo que las tinieblas no soportan. Porque la ansiedad puede temblar en tu pecho, pero el cielo sigue firme sobre tu vida. Y a veces, lo que se siente como abandono, en realidad es Dios preparándote para reconocer su voz sobre cualquier otra. Aunque ahora duela, está siendo afinado para discernir lo eterno. Y cuando Dios afina, el enemigo desespera. Pero hay una segunda señal, una más sutil y peligrosa: la ansiedad que sabotea tu tiempo con Dios. ¿Has notado que cuando vas a hacer cualquier cosa normal, te sientes relativamente bien, pero basta que decidas orar, abrir la Biblia, o simplemente quedarte en silencio delante del Señor, y de repente tu mente se llena de ruido, te invade el cansancio, llega somnolencia, distracción o incluso una angustia sin explicación? No es coincidencia. No es casualidad que puedas ver una serie por horas, pero 5 minutos de oración se sientan como una montaña imposible. Cuando intentas buscar a Dios y algo interno se resiste, no siempre es flojera espiritual. A veces es evidencia de que algo invisible no quiere que te conectes con tu fuente. Porque el enemigo sabe que un cristiano sin oración es un soldado sin espada, un hijo sin conversación con su padre, un espíritu sin aliento. Piensa en esto: ¿por qué la ansiedad se intensifica justo cuando decides orar? ¿Por qué los pensamientos más oscuros aparecen justo cuando vas a abrir la Biblia?
¿Por qué la sensación de agobio o inutilidad se vuelve tan fuerte justo cuando quieres acercarte más a Dios? Porque la oración no solo cambia tu ánimo, cambia atmósferas espirituales. La Biblia no solo te informa, te transforma. Y el enemigo teme una mente que medita en la verdad, teme un corazón que se humilla en oración, teme un espíritu que se conecta al cielo, porque ahí se rompen cadenas que ni él puede volver a forjar. Por eso distrae, presiona, agota. Sabe que si consigue que te alejes del altar, podrás seguir respirando, pero dejarás de vivir. Y sin embargo, escucha lo que quizás nadie te dijo. Esa resistencia no es señal de debilidad, es señal de destino. Nadie ataca un terreno sin valor. Si tu vida espiritual no tuviera un propósito glorioso, el infierno no invertiría tanto en desenfocarte. Así que la próxima vez que sientas esa opresión cuando vas a orar, no te condenes, discierne. No huyas, resiste. No te quedes en tu mente, corre al espíritu. Porque lo que parece fatiga, es guerra. Y lo que parece distracción, es intento de desconexión del cielo. Antes de continuar, dime algo desde lo más honesto de tu corazón. ¿Te ha pasado que justo cuando quieres buscar a Dios, tu alma parece rebelarse y tu mente se llena de ruido? Escríbelo en los comentarios si es así. No para exposición, sino para intercesión. Nadie pelea solo en el reino. Porque aunque tu mente tiemble, tu espíritu sabe su origen, y siempre buscará volver a casa. Cuando la ansiedad interfiere con tu tiempo devocional, no solo busca distraerte, busca desconectarte de la voz que puede ordenar tu caos interno. La ansiedad espiritual no teme tu fuerza, teme tu intimidad con Dios. Porque cuando oras, no solo hablas, te alineas. Cuando lees la palabra, no solo aprendes, despiertas. Cuando adoras, no solo cantas, respiras el ambiente del cielo y expulsas el del infierno. Por eso hay momentos donde, al cerrar tus ojos para orar, no sientes paz, sino una inquietud que parece venir de la nada. Te preguntas, ¿por qué siento esto justo ahora? ¿Por qué mi mente está tan agitada si quiero estar con Dios? Y la mentira más peligrosa susurra en tu alma: si estuvieras bien espiritualmente, no te pasaría esto. Pero esa no es la verdad. A veces, sentir resistencia no es señal de que estás lejos de Dios, sino de que estás demasiado cerca del lugar donde Él quiere romper algo en tu vida. El enemigo intenta convencerte de que orar cuando no lo sientes es hipocresía. Pero en el cielo, esa es fe pura. Fe no es buscar a Dios cuando tienes fuerzas, es aferrarte a Él cuando tu alma parece cansada, tu mente está llena y tu espíritu lucha por respirar. No confundas batalla espiritual con fracaso espiritual. Hay días donde doblar rodillas duele más que cualquier ejercicio físico, donde abrir la Biblia pesa más que cargar una caja, donde decir Padre, aquí estoy, te quiebra por dentro. Y sin embargo, cada vez que eliges quedarte ahí un minuto más, aunque tiembles, el infierno retrocede sin poder tocarte. Porque la oración no es prueba de tu estabilidad, es evidencia de tu dependencia. Dios no busca hijos perfectos, busca hijos que, aun en tormenta, sigan caminando hacia Él. A veces lo que llamas ansiedad, es tu espíritu tratando de romper la barrera entre el ruido de tu mente y la voz de tu Padre. Y aunque no lo veas, cada vez que te quedas, cada vez que respiras profundo y dices, Jesús, ayúdame, algo invisible se mueve. Tal vez no lo sientes, pero en el mundo espiritual, esas pequeñas oraciones son terremotos. Porque en el reino, permanecer es conquistar. Y hay victorias que no se sienten como gloria, se sienten como resistencia silenciosa en medio del temblor. Allí, donde la carne quiere huir, el espíritu aprende a escuchar. Y aunque parezca que solo estás luchando por un momento de paz, en realidad estás reclamando tu lugar en la presencia donde ninguna ansiedad puede gobernar. Pero hay una tercera señal, la más profunda, la más peligrosa, la más incomprendida, la ansiedad que toca la esfera profética. Esa que no solo afecta tu emoción ni tu devoción, sino tu visión espiritual. No todos la reconocen, pero cuando te pasa, lo sabes. Es esa sensación donde tu sensibilidad espiritual comienza a mezclarse con miedo, donde tu discernimiento se nubla y lo que antes sentías como guía del espíritu,
Ahora parece un constante presentimiento oscuro, una alerta que nunca descansa, una inquietud que te hace imaginar futuros tristes, escenarios catastróficos, pérdidas que aún no existen. Y lo más desconcertante es que no sabes si es Dios advirtiéndote o tu alma temblando bajo ataque. Esa es la ansiedad profética, cuando el enemigo se aprovecha de tu sensibilidad espiritual para sembrar temor disfrazado de discernimiento. Cuando usa tu capacidad de sentir lo invisible para proyectar sombras donde Dios quería mostrar luz. El enemigo sabe que quien carga un llamado espiritual, también carga antenas abiertas al cielo. Pero si logra interferir esa señal, puede convertir la sensibilidad en tormento, la intuición en paranoia, la percepción espiritual en ansiedad anticipatoria. No porque estés loco, no porque estés débil, sino porque fuiste creado para oír la voz de Dios. El ataque no es contra tu mente, es contra tu propósito. No todos lo van a entender. Habrá quien te diga relájate, no pienses tanto, eso es exageración. Pero tú sabes que esto va más allá de un pensamiento fugaz. Es como si algo dentro de ti percibiera movimiento en el mundo espiritual, pero la claridad fuera consumida por miedo en lugar de paz. Y ahí es donde muchos creyentes se confunden, se culpan, se aíslan, pensando que perdieron su conexión con Dios porque su sensibilidad se volvió tormento. Pero escucha con atención, no la perdiste, estás siendo atacada, porque el enemigo teme lo que eres capaz de ver cuando estás alineado con el cielo. Si alguna vez has sentido que tu espíritu presiente cosas, pero en lugar de fe produce inquietud, que miras hacia el futuro y en vez de esperanza ves amenaza, que percibes lo invisible pero no encuentras descanso, no estás roto. Estás en guerra. Y toda guerra espiritual alrededor del discernimiento tiene un propósito: silenciar tu capacidad de oír al Padre para que solo escuches el ruido del enemigo. Porque si un creyente deja de confiar en lo que Dios quiere revelar, caminará a ciegas aunque tenga ojos. Y la oscuridad celebra cuando un hijo de la luz deja de mirar hacia adelante porque su visión se volvió temor en vez de profecía. Pero lo que el enemigo olvidó es que la sensibilidad no se apaga, se purifica. Y hay momentos donde la inquietud que sientes no es señal de derrota, sino preludio de un despertar espiritual que está a punto de hacer huir a las tinieblas que pensaron que podían ahogar tu destino. Cuando la ansiedad toca tu sensibilidad espiritual, el enemigo intenta que confundas tormento con dirección, miedo con discernimiento y alarma con profecía. Pero hay una verdad que necesitas abrazar profundamente: la voz de Dios nunca se asocia con desesperación. El Espíritu Santo no te muestra el futuro para aterrarte, sino para prepararte, afirmarte y fortalecerte. El enemigo, en cambio, intenta usurpar esa voz, como un imitador fraudulento que sabe que si logra que interpretes cada inquietud como tragedia profética, podrás terminar paralizado en vez de avanzar. Él sabe que un hijo de Dios inmóvil es tan funcional para él como uno caído. Y por eso intenta convertir tu sensibilidad, que fue creada para discernir luz, en un radar de sombras. Pero el cielo jamás revela temores, solo revela verdades. La paz no siempre significa ausencia de batalla, pero siempre significa presencia de Dios. Tal vez has sentido eso, esa especie de presión interna, una intuición que no puedes apagar, una sensación que parece advertencia, pero te roba la paz en vez de darte claridad. Y te preguntas, ¿será Dios hablándome? ¿O soy yo? ¿O es el enemigo? Esa confusión es donde muchos se pierden, porque cuando no distinguimos la voz, comenzamos a desconfiar de nuestra conexión con Dios, como si la relación se hubiera dañado. Pero no confundas interferencia con distancia, no confundas guerra espiritual con ausencia de Dios. En los momentos donde la mente se agita y el corazón se acelera, muchas veces no es señal de que Dios se fue, sino de que el enemigo teme lo que estás por recibir, entender o declarar. Lo que estás viviendo no es un castigo, es una resistencia al destino que estás a punto de caminar. La ansiedad profética busca que te prepares para desastres en lugar de para victorias. Busca que interpretes el movimiento espiritual como amenaza, en vez de como anuncio de que Dios está alineando cosas a tu favor. Y aunque hoy te sientas confundido, débil o cansado de pelear contra pensamientos que parecen venir de otro mundo, no estás perdiendo discernimiento, estás siendo entrenado para afinarlo. Porque para escuchar a Dios en la calma, primero aprendes a reconocer su voz en la tormenta.
Y cuando esa transformación sucede, la voz del miedo se vuelve un susurro impotente, y la voz del espíritu se vuelve la brújula que ninguna opresión podrá interferir jamás. Continúa respirando, continúa buscando, continúa creyendo. La batalla que ahora aprieta tu mente será la evidencia de la autoridad que Dios está preparando en tu espíritu. Ahora entiendes por qué la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es poesía espiritual, es estrategia de guerra. El enemigo no necesita tocar tu cuerpo para herirte, basta que toque tu percepción. Porque quien controla tu percepción, influye tu fe, y quien afecta tu fe, detiene tu avance. Pero la palabra declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Eso significa que aunque el ataque comience en tu mente, la victoria siempre se define en tu espíritu. No estás peleando desnudo, estás peleando armado. Y Jesús ayúdame, cada versículo que repites aunque la mente esté cansada, cada lágrima derramada mientras sigues creyendo, es un golpe espiritual que el infierno no puede resistir. Muchos piensan que la libertad viene cuando deja de doler. Pero la verdad es más profunda. La libertad empieza cuando dejas de huir del combate y decides enfrentar la mentira con verdad. Cuando en lugar de preguntar, ¿por qué siento esto?, empiezas a declarar, aunque sienta esto, mi Dios sigue siendo mi roca. La ansiedad te dice, reacciona, teme, imagina lo peor, pero el espíritu te susurra, permanece, confía, recuerda quién habla sobre tu vida. Y a veces, esa batalla es silenciosa, íntima, escondida. Nadie ve lo que estás peleando a las 3 de la mañana, nadie escucha cuando el corazón late fuerte y la mente corre sin freno, nadie sabe cuántas veces has dicho, no me sueltes, Señor. Pero el cielo sí. Y cada uno de esos momentos cuenta como adoración, no como debilidad. Hay un detalle que pocos mencionan, el enemigo no batalla donde no hay peligro para él. Si tu mente y tu espíritu estuvieran vacíos, no habría tormenta. Si no hubiera propósito en tu vida, no habría resistencia. Si no hubiera un llamado en tu alma, no habría ataque en tu pensamiento. Todo lo que sientes no es evidencia de abandono, es evidencia de valor. Tú no estás perdiendo esta guerra, estás despertando en ella. Y aunque tu angustia te diga que estás roto, en realidad estás siendo reconstruido para cargar una autoridad que no se aprende en paz, sino en medio del temblor. Porque hay voces que solo aprendes a ignorar cuando ya no te asustan, y hay identidad que solo descubres cuando el enemigo intenta robártela. Sigue respirando. Sigue firme. Lo que hoy pesa, mañana será testimonio. Y las tinieblas lo saben, por eso tiemblan cuando decides permanecer un día más en fe. Pero aquí viene la verdad que cambia la batalla. La ansiedad espiritual no se vence solo con descanso, ni con distracción, ni siquiera con fuerza de voluntad humana. Se vence con armas espirituales. La paz no viene cuando controlas todo, sino cuando te rindes ante aquel que ya lo gobierna todo. A veces intentas calmar tu mente, como si fuera tu responsabilidad sanar lo que no se originó ahí. Por eso te frustras. Porque estás peleando contra un enemigo espiritual usando herramientas emocionales. Dios nunca te pidió que vencieras por tu propia estabilidad, te pidió que confiaras. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. La batalla no se gana en tu ansiedad, sino en tu enfoque. El infierno quiere tu atención más que tu caída, porque sabe que donde miras determina quién reina en tu interior. Y cuando la ansiedad grita, no busca destruirte, busca distraerte de aquel que ya venció todo temor. Hay momentos donde la oración no es el discurso perfecto, sino susurros rotos, respiraciones profundas, lágrimas silenciosas. Y aún así, el cielo las recibe como adoración. No se trata de cuánto sientes a Dios, sino de cuánto decides creer aún cuando no lo sientes. La fe no siempre se manifiesta como fuerza, a veces toma la forma de resistencia, cansada que se niega a rendirse. Tú no estás orando menos poderosamente cuando tiemblas, estás orando más peligrosamente para el enemigo, porque tu clamor sale desde una fe que no depende del estado emocional, sino del espíritu. Esa es la fe que mueve montañas sin gritar, la fe que hace retroceder tinieblas con un simple, Jesús, estoy aquí. Y escucha algo que el enemigo no quiere que entiendas,
La ansiedad puede tocar tus pensamientos, pero no puede tocar tu espíritu. Tú no eres tu miedo, tú no eres tu sensación, tú no eres tu presión interna. Tu identidad está sellada en Cristo, no en tus síntomas. Y aunque la tormenta parezca no terminar, cada minuto que decides permanecer se convierte en semilla eterna. El enemigo teme lo que estás aprendiendo en la guerra, porque sabe que un creyente que descubre cómo pelear en silencio, se convierte en un arma imposible de detener. Así que no te confundas, lo que sientes no está revelando tu derrota, está anunciando tu fortalecimiento. Y cada vez que dices, Señor, no puedo sin ti, el cielo responde, no tienes que poder solo, yo peleo por ti. Hay algo que a veces olvidamos en medio de la ansiedad, no siempre es un signo de debilidad, a veces es una señal de transformación. Porque Dios no trabaja solo en temporadas de calma, muchas veces, Él moldea el espíritu cuando la mente parece temblar. Y sé que no es cómodo. Sé que hay días en los que tu corazón late rápido, tus pensamientos corren, y te preguntas, ¿por qué siento esto si creo en Dios? ¿Por qué sigo luchando si oro, si busco, si trato? Pero escucha, no estás retrocediendo. Estás siendo afilado. La fe no se prueba en el silencio perfecto, sino en el ruido interno que intenta arrancarte del propósito, y aún así eliges quedarte. Hay momentos en los que la oración no sale fuerte, sale quebrada. Donde la fe no se siente como un grito victorioso, sino como un susurro cansado que dice, Señor, no me sueltes. Y aunque parezca débil, esa es la oración que mueve el cielo. El enemigo no teme a un creyente que nunca siente presión. Teme a uno que, aun temblando, sigue diciendo el nombre de Jesús. Porque ese creyente no depende del ánimo, ni del momento, ni de lo que siente, depende del Espíritu. Y cuando dependes del Espíritu, lo que te oprime no te define, solo te entrena. Tal vez no te das cuenta, pero cada vez que eliges permanecer, tu espíritu crece. Cada vez que decides confiar en medio del ruido, una cadena se rompe. Dios no siempre apaga la tormenta inmediatamente. A veces te enseña a respirar con el dentro de ella, hasta que tu paz deja de venir de lo que pasa afuera, y empieza a brotar de aquel que vive dentro de ti. Y ahí ocurre lo hermoso, tu oración cambia. Ya no dices, Señor, quita esto, sino, Señor, camina conmigo en esto hasta que yo aprenda a ver tu mano aun cuando tiemblo. Eso es madurez espiritual. No ausencia de ansiedad, sino incapacidad de ella para gobernarte. No ausencia de miedo, sino autoridad sobre él. Y aunque el enemigo te susurre que estás perdiendo terreno, la verdad es que estás aprendiendo a pelear desde el lugar correcto, no desde tus emociones, sino desde tu espíritu. Y cuando una batalla se libra ahí, el infierno sabe que ya no puede controlarte. No estás frágil, estás siendo fortalecido. No estás quebrado, estás siendo purificado. Y cada respiración que decides entregar a Dios en medio del caos, se convierte en adoración que el infierno no puede detener. Y ahora escucha esto con el alma. No fuiste llamado a sobrevivir la ansiedad, fuiste llamado a reinar por encima de ella. No por tu fuerza, sino por la presencia que te habita. Cristo no te dio un espíritu de temor, te dio poder, amor y dominio propio. Eso significa que dentro de ti existe algo más fuerte que cualquier pensamiento que te quiera derribar, más estable que cualquier emoción que te quiera engañar, más eterno que cualquier batalla que estés enfrentando ahora mismo. Tú no estás luchando para ganar, estás resistiendo desde una victoria que ya fue pronunciada en la cruz. La ansiedad te ha hecho creer que estás a merced de tu mente, pero hoy el cielo te recuerda que tu mente pertenece al Espíritu de Dios. Tu futuro no está en manos del miedo, está en manos del Padre. Tu identidad no se escribe con síntomas, se escribió con sangre. Tu historia no se define por los temblores, sino por la fe que se mantuvo de pie aunque temblaba. Y aunque tu cuerpo a veces tiemble, tu espíritu está firme. Aunque tu voz a veces tiemble, tu fe sigue hablando. Aunque tu pensamiento a veces sea atacado, la verdad dentro de ti no puede ser apagada. No viniste hasta aquí para volver atrás. Todo lo que el enemigo usó para presionarte, Dios lo usará para formarte. Y llegará un día, tal vez no con un milagro explosivo, tal vez no con una sensación poderosa, sino con una paz sutil que te sorprenderá en medio del día y dirás, algo cambió. Porque la tormenta no será la que desapareció,
será tu espíritu el que aprendió a descansar en Dios dentro de ella. Así que respira. No estás solo. No estás perdiendo. No estás siendo abandonado. Estás siendo transformado. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaro que tu mente vuelve a la luz, tu espíritu vuelve a la verdad, tu paz regresa a su lugar, y tu corazón vuelve a recordar quién camina contigo. El Dios que te sostuvo antes te sostiene ahora. El Dios que te llamó sigue siendo fiel. El Dios que venció la tumba no te dejará caer en un pensamiento. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, déjame orar por ti en los comentarios. Escribe una palabra, creo. Porque a veces, la fe empieza con una sola palabra, y esa palabra abre una puerta que el infierno no puede cerrar. Respira profundo. Dios está aquí. Y mientras Él esté aquí, tú no caerás. Esta guerra no termina con miedo. Termina con paz. Y esa paz ya camina hacia ti.